Buenas noches amigos, mi nombre es Vicente Díaz. A continuación estaré dando una breve defensa sobre los géneros informativos vistos en todo el curso en el semestre de Género Periodístico 2, en la cual yo pertenezco a la sección A de la plataforma Saya de la carrera Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro. Pues para empezar, vamos a hablar específicamente sobre tres temas: la entrevista, la encuesta y el reportaje. Comenzamos con la entrevista. Y es que la entrevista es un cuestionario que un periodista mantiene con una persona y que está basada en una serie de preguntas o afirmaciones que plantea el entrevistador a la persona y en la cual ésta da su opinión y su respuesta como tal. Para realizar una buena entrevista hay que tener en cuenta como base dos cosas: la organización y la instrucción. Pues la organización va en torno a toda la realización de la entrevista, toda la ejecución de la entrevista, tanto al entrevistado como a sí mismo, como a la redacción. Al entrevistado hablar primero en la escogencia del entrevistado, en la disposición del entrevistado y en la forma en la cual se vaya a ejecutar la entrevista al entrevistado. En su forma, una buena presencia, una buena instrucción, que ahí viene en torno a la instrucción, un buen estudio acerca del tema en el cual se vaya a escoger, el entrevistador escoja para realizar la entrevista, y hay que estudiarse bastante bien para tener una buena fluidez en torno a toda la entrevista como tal. Por último, en la redacción, una buena organización después de la instrucción. Hay que saber qué tipo de entrevistas, qué tipo de preguntas se van a redactar en torno al cuestionario que se le vaya a realizar al entrevistado. Bueno, hay varias formas de realizar la entrevista. Cabe destacar que estas importancias de organización e instrucción entran en el rango de la entrevista periodística y la entrevista televisiva, también la radial, cualquier tipo de entrevista como se vaya a realizar. La forma de realizarla se puede hacer de distintas formas, hay varias opciones. La más viable es la cara a cara, en vivo, pero también hay distintas formas. Se pueden realizar en videoconferencias, se pueden realizar en llamadas, se pueden realizar inclusive por mensaje, pero más que todo la más viable es esa, videoconferencias, porque es el tú a tú que se vaya a realizar entre preguntas y respuestas. Esta tiene como clase o tipo la entrevista de opinión, la entrevista informativa y la entrevista personalidad. La de opinión es cuando el entrevistado manifiesta su opinión y su punto de vista. La informativa es cuando el entrevistador también expresa información a la entrevista. Y la de personalidad es cuando el entrevistado se expresa tal y como es. Como ejemplo, la de informativa es Vladimir a la una. La de personalidad es el show de Don Francisco, cuando entrevista a sus personalidades, a sus invitados. Y la opinión es cuando se hace más que todo un trabajo de campo veraz, en la cual está un hecho presente y se tiene que realizar una entrevista. Por ejemplo, hay un fallecido y se habla con las personas alrededor que pueden ser testigos y se le entrevista para brindar información acerca del hecho. Vamos a la encuesta, y la encuesta es una serie de preguntas que se le hace a muchas personas para reunir datos para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. Esta tiene como característica de que se adapta a todo tipo de información y a cualquier población. Esta permite recuperar información sobre un suceso relacionado a los entrevistados presentes en el caso. Y esta, por último, estandariza los datos para un análisis concluyente. La forma de realizarla también se relaciona mucho con la entrevista. Se puede realizar por correo, se puede realizar de cara a cara, o sea, en persona, en el campo, un trabajo de campo. Se puede realizar por redes sociales, se puede realizar por muchas vías. Pero hay que saber escoger bien qué vía realizarla, y la mejor forma de escogerla es ver cuál es la mejor forma en torno
al hecho que está ocurriendo que se vaya a redactar, se vaya a realizar la encuesta para hacerla lo más eficaz y lo más viable posible. En las clasificaciones de la respuesta de la encuesta están las abiertas y las cerradas. Las abiertas es cuando el encuestado formula su propia respuesta y la cerrada es cuando el encuestado tiende a escoger una respuesta que el encuestador le propone, se las coloca como un conjunto de respuestas para que la escoja y responda la pregunta que el encuestador le realiza. Pasando al reportaje, el reportaje es un trabajo de investigación periodística que un reportero realiza acerca de un hecho, un personaje o sobre cualquier otro tema. Suele ir acompañado de fotografías, imágenes, documentos, entrevistas, etc. Y se tiende a publicar en prensa o se emite por televisión o radio. Esta tiende a ser una extensión mayor y más profundizada que la noticia como tal. Su elaboración se da como entrevista personal, como investigación directa en el campo de los hechos o a través de fuentes pasivas y secundarias. La jerarquía principal para la ejecución del reportaje es principalmente la selección del material, o sea, la selección del tema como tal del reportaje. La información más importante, seguidamente, la información más importante del material que uno escoja, del tema que uno escoja, seguidamente las historias detrás del material, del tema que uno escoge, y por último lo más micro. Más que todo se suele redactar de lo macro a lo micro. Hablando de lo micro, pues es más que todo complementar el reportaje, buscar la forma de complementar el reportaje con la información menos importante del tema. Su estructura se da, por último, como titular, lead, cuerpo y cierre. Bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias. Bastante eficaz, bastante importante fue esta defensa. Y muchísimas gracias, profesora, por la atención. Buenas noches.